Buenas tardes, sean todas bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de este curso avanzado de formación de secretariado, estudio y cuenta electoral en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de esta su Escuela Judicial Electoral. Y en esta ocasión, pues sin duda con gran gusto, con gran regocijo, dándole la bienvenida en primer término y agradeciendo su siempre entusiasta participación a la señora magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez, a quien antes de dejarla en el uso de la voz y de iniciar su exposición, o mejor dicho, de quien antes de dejarla en el uso de la voz, voy a permitirme leer una breve síntesis curricular. Doña Gabriela Eugenia del Valle Pérez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México. Su experiencia en materia electoral ha sido tanto en el ámbito federal como local. Se desempeñó como coordinadora de ponencia y secretaria de estudio y cuenta en la Sala Regional Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y coordinadora de ponencia y secretaria de estudio y cuenta en el ahora Tribunal Electoral, también de esta Ciudad de México. Fue secretaria particular y secretaria de estudio y cuenta adjunta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De octubre de 2014 a marzo de 2016, ocupó el cargo de magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. De abril de 2016 a abril de 2019, se desempeñó como magistrada presidenta de la Sala Regional correspondiente a la primera circunscripción, con sede en Guadalajara, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es integrante del Pleno de las referidas a la Regional Guadalajara. En la academia ha sido ponente y moderadora en diversos eventos. Actualmente forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas y Magistradas de México y la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Sin duda, una gran experiencia en la materia electoral, además de ser una estupenda persona, lo cual me da muchísimo gusto, insisto, darle la bienvenida a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez. Bienvenida, magistrada, muy bienvenida a escucharla en este importantísimo tema, la valoración, las pruebas en materia electoral y particularmente su valoración. Sea usted bienvenida. Adelante, por favor. No, muchísimas gracias, Carlos, después de esa bellísima presentación, ya que, ¿qué más digo? Es un gusto estar con todas y todos ustedes. Agradezco a las magistradas y a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la oportunidad que me dan de compartir con todos y todas ustedes esta clase que se tratará justamente, como dice el doctor Báez, sobre la prueba en materia electoral. Quiero agradecer de forma particular a la doctora Gaby Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial, y a todos mis queridos amigos y mis queridas amigas de esta Escuela Judicial, la cual afortunadamente tengo muchos muy valiosos, entre ellos mi querido Carlos Báez. Siempre es un honor y un gusto estar con ustedes. Agradezco también a quienes me acompañan en esta plática, como siempre. Gracias de verdad por escucharme y gracias por este espacio. En estos 2 días nos vamos a enfocar en los siguientes puntos. ¿Qué se prueba? Hechos o situaciones en controversia. ¿Con qué se prueba? Con instrumentos o medios aprobados por ley. ¿Quién ha de probar? Las partes en un procedimiento. ¿Cómo se prueba? A partir de procedimientos establecidos por ley. ¿Y para quién se prueba? Para juzgadoras y juzgadores a quienes se les presentan los hechos o situaciones controvertidos. Para contestar detenidamente todos estos puntos, es necesario tener en cuenta aspectos generales de las pruebas, para así conocer cómo son utilizadas en la materia electoral. Para empezar, considero importante analizar minuciosamente a qué nos referimos con pruebas. En términos prácticos, la prueba es aquella evidencia, elemento o instrumento que está encaminado a conocer la verdad sobre hechos controvertidos. Es decir, la prueba demuestra o no la existencia de algún hecho, de una situación específica o bien la veracidad de algún argumento. A partir de esta definición, podemos empezar a responder el primer punto que el temario nos plantea, ¿qué se prueba?
hechos o situaciones controvertidas. En materia procesal, además de las características referidas, hay otro elemento fundamental. Al hablar de prueba, también nos referimos a la evidencia que demuestra hechos judiciales, esto es, hechos vistos a la luz de lo que dice una norma jurídica, la cual clasifica o bien tipifica una conducta. De tal forma que al responder qué se prueba en el campo del derecho, también nos referimos a probar acciones u omisiones controvertidas que tienen un componente normativo. Dicho de otra forma, hay que probar en primer término la existencia de un deber y posteriormente la conducta que generalmente se hace y en un momento dado se dejó de hacer. Al probar la existencia de ese deber, ¿qué se puede hacer al citar la norma que lo contiene y señalar que con respecto a ese deber hay una vulneración? En ese momento se establece una relación de causalidad. Esa relación de causalidad es necesaria en todo proceso judicial porque nos obliga a observar y no perder de vista que los hechos que son materia de controversia deben estar conectados con las normas, pues éstas establecen las condiciones en las que el estado de las cosas se realiza. ¿A qué nos referimos con hechos? Los hechos son la descripción que se hace de una realidad. Puede haber hechos individuales y genéricos, así como hechos externos, que es una manifestación clara en el mundo o en la sociedad que está ubicada en tiempo y espacio. También hechos internos, aquello que ocurre en el interior de una persona. Sin embargo, para el derecho son jurídicamente relevantes los hechos individuales, es decir, quien comete u omite determinada acción, y los hechos externos, que se ubican en tiempo y espacio y son perceptibles. Por ejemplo, en un juicio ciudadano, nos demanda una persona que a pesar de haber solicitado su credencial de lector en determinada fecha, esta le fue negada. Aquí tenemos un hecho individual, que en este caso consiste en la negativa de una autoridad para expedir un documento personal como la credencial para votar. Y tenemos un hecho externo, un hecho que está ubicado en tiempo y espacio, que es perceptible en la sociedad. Así, podemos ver que los hechos son la parte esencial de la prueba, es lo que se quiere conocer. Quien pretenda probar judicialmente deberá dar cuenta necesariamente de las especificidades del derecho y el proceso, porque estos son el marco en el que se desarrolla la prueba. En concreto, podemos afirmar que la concepción de la prueba radica en una actividad procesal especial a partir de la cual se le suministra a un juzgador o juzgadora el conocimiento de los hechos. Una persona juzgadora, al momento que está frente a un caso, tiene planteamientos en debate, porque se presentan dos o más hipótesis respecto de los hechos. Cada una de las partes en un proceso tendrá que buscar demostrar que sus planteamientos son los verdaderos. Así, la prueba puede ser cualquier medio, siempre y cuando, a partir de este, se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal que cada parte expone y que no se encuentra dentro de las prohibidas por la ley. Más adelante explicaré qué pruebas son las permitidas por ley y cuándo estamos frente a pruebas ilícitas. La finalidad de la prueba es que la persona juzgadora, al momento de resolver, verifique las afirmaciones producidas en sus escritos para sustentar sus respectivas posiciones. Para llegar a este resultado, se ha analizado que la prueba en general tiene elementos básicos, es decir, las pruebas tienen un objeto o fin, fuentes, una carga, hay varios medios de prueba, un procedimiento y un resultado o producto final. Veamos estas características una por una. Objeto de la prueba. ¿Qué puede ser probado? Si afirmamos que la actividad probatoria es el esclarecimiento de los hechos y actos jurídicos en debate, podemos tener a estos como el objeto de la prueba. Es decir, la finalidad es la búsqueda de la verdad judicial de los hechos o situaciones que están en controversia. Por ejemplo, un aspirante a candidatura solicita su registro ante el instituto electoral correspondiente, pero tal registro se le niega porque el instituto sostiene que no reúne los requisitos de ley. Él o la aspirante acuden ante el tribunal argumentando que sí se reunían los requisitos. Ahí hay hechos en controversia y por lo tanto, tales hechos son objeto de prueba. Al aspirante le corresponderá ofrecer pruebas que muestran que reúne todos los requisitos de ley para acceder a una candidatura y al instituto le corresponderá aportar las pruebas correspondientes en su informe que indiquen por qué la persona
no reúne los requisitos de ley para aspirar a una candidatura. Fuentes de prueba. ¿De dónde se extrae la prueba? Esto se refiere al elemento de la vida social que la ley reconoce como idóneo para producir pruebas sobre un hecho relevante. Ejemplo, un documento, un conocimiento técnico o un testigo. Con fuentes nos referimos a lo que existe en la realidad como objetos, acontecimientos físicos o naturales, así como conductas o relaciones humanas. Por ejemplo, el día de la jornada electoral, quienes integran una casilla producen una serie de documentos, tales como las actas de escrutinio y cómputo, actas de incidentes. Asimismo, las y los representantes de casilla cuentan con hojas de incidentes en donde pueden observar cualquier irregularidad. Todos estos documentos que se levanten en una casilla son fuente de prueba. Medio de prueba. ¿Con qué se prueba y cómo se prueba? Los medios de prueba se refieren a la incorporación de las fuentes de prueba al proceso, tales como testimonios, documentos, fotos, videos, confesiones, inspecciones. Todos estos instrumentos deben ser incorporados de acuerdo con lo que las normas prescriben, permiten o prohíben. Por ejemplo, si ya sabemos que los documentos que se producen en una casilla el día de la jornada electoral constituyen una fuente de prueba y yo quiero demandar la nulidad de alguna casilla porque ese día hubo violencia en donde la casilla se instaló, lo que impidió que la ciudadanía siguiera votando, puedo recurrir a los documentos que ese día se produjeron y que en aquel momento constituían una fuente de prueba, pero que una vez que las ofrezco en la demanda y se incorporan al juicio, en ese momento ya constituyen un medio de prueba. Los medios de prueba fundamentan las alegaciones de las partes e imponen límites a la actividad probatoria cuando se establece qué medios de prueba son idóneos y cuáles no. Esos límites son necesarios por diversas razones. Una de ellas es para que un juez o jueza ubiquen en el proceso lo que realmente es útil y necesario, concepto de utilidad, de tal forma que las partes en un proceso no pueden integrar al proceso a su libre arbitrio las pruebas que quieran, sino solamente aquellas que conduzcan de forma efectiva y real a la averiguación del hecho en cuestión. Que bueno, pueden ofrecer lo que quieran, ¿verdad? Pero muchas veces no serán tomadas en cuenta si no están relacionadas con la litis, ¿no? El establecimiento de límites también es importante para darle una mayor certeza y legalidad a la actividad probatoria, lo que conduce a su vez a garantizar igualdad entre las partes. Carga de la prueba. ¿Quién debe probar? La carga de la prueba se interpreta a partir de una serie de reglas. Invariablemente las partes en un proceso judicial son las protagonistas de las pruebas. A ellas les corresponde probar sus dichos siempre y cuando se parta de la premisa de que lo alegado debe ser probado. Algo que en materia electoral se utiliza mucho es que quien afirma está obligado a probar. Pero como veremos más adelante, admite sus excepciones, como es el caso en materia laboral, materia de derechos indígenas y en asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres por razones de género. Lo cierto es que la carga probatoria depende de la naturaleza del acto y de la materia, siendo que en estos días nos enfocaremos en discutir cuáles son esas reglas en materia electoral. Procedimiento de prueba. ¿Cómo se prueba y dónde se hace la prueba? Esto se refiere al procedimiento probatorio. Algunos tratadistas le llaman etapas de la prueba. Otros se refieren a este momento como el ciclo de la prueba. En general, la prueba pasa por 4 etapas. 1, ofrecimiento. 2, admisión o rechazo de las pruebas. 3, evaluación. Y 4, valoración. Sin embargo, en materia electoral, ese ciclo o etapas de la prueba están difuminadas en la sustanciación y resolución del procedimiento, con excepción de los procedimientos laborales en materia electoral, como lo veremos más adelante, y eso más bien creo que ya es el día de mañana. Resultado probatorio. ¿Cuál es el producto final como resultado de la actividad probatoria? Se generan elementos de convicción con los cuales la persona juzgadora establece cuáles son los hechos demostrados y cuáles no. Por ejemplo, retomando el supuesto de la petición de anular una casilla porque ocurrió violencia en la misma, si las pruebas que obran en el expediente son determinantes para asegurar
que el día de la jornada electoral efectivamente hubo violencia en esa casilla y ello impidió que la ciudadanía emitiera su voto, el resultado probatorio es determinar la nulidad de esa casilla. A partir de lo anterior, se han identificado a su vez varios principios rectores de la prueba. Por ejemplo, en toda controversia de hecho, se establece la necesidad de probar, prohibiendo a juzgadores y a juzgadoras suplir las mismas por su conocimiento personal o privado que tenga acerca de dichos o hechos. Siempre debe existir la inmediación de juzgadoras y juzgadores, esto es, juezas y jueces deben en todo momento dirigir la actividad probatoria decidiendo sobre su admisibilidad o no, sobre su desahogo y su valoración. Debe existir una publicidad de la prueba. Esto significa que se debe permitir a las partes conocer las pruebas que se ofrecen y admiten para que puedan intervenir en su práctica, objetarlas, discutirlas y analizarlas. El examen y conclusiones que las y los juzgadores hagan respecto de las pruebas deben ser conocidas por las partes. En materia electoral, la publicidad de la prueba ocurre con la publicidad de la demanda y el escrito de tercero interesado, porque bueno, bien sabemos que nosotros no tenemos estas etapas tan marcadas como en otras materias. El anterior principio nos conduce a otro, la contradicción de la prueba. La parte contra quien se opone la prueba debe tener oportunidad para conocerla, discutirla y, en su caso, contraprobarla. Como ocurre en todo proceso y en cada una de sus etapas, se debe garantizar una igualdad de oportunidades. Esto es, las partes deben tener idénticas oportunidades para ofrecer o solicitar la práctica de pruebas. Otras distinciones generales de las pruebas. También hay que señalar que existen otras distinciones generales que son importantes considerar en las pruebas. Por ejemplo, tenemos pruebas directas o indirectas. Las pruebas directas son aquellas en que la demostración del hecho enjuiciado surge de modo directo e inmediato. En estas pruebas se encuentran las pruebas documentales. Un ejemplo de una prueba directa es la credencial para votar como un medio para acreditar la personería en un juicio. La prueba indirecta o indiciaria es aquella que se dirige a mostrar la certeza de hechos secundarios, indicios, para demostrar el hecho que se alega. Esto es lo que se llama inferencia probatoria, y las inferencias establecen sus objetivos en función de la probabilidad, es decir, no aportan conocimiento certero de los hechos. Si las inferencias probatorias son establecidas con ciertos elementos para emitir una conclusión, entonces se hace una gradualidad de estas inferencias. Cabe señalar que el indicio corresponde a todo rastro, vestigio, huella y circunstancia. Desde esta perspectiva, indicio puede ser cualquier hecho, material o humano, físico o psíquico, simple o compuesto, siempre que de él sea posible obtener un argumento probatorio fuerte o débil, pleno o incompleto, para llegar al conocimiento de otro hecho que es objeto de la prueba mediante una operación lógica crítica. Por ejemplo, se presenta un caso en donde un candidato alega que otro hizo un mal uso de los gastos de campaña, pues parte de esos gastos los usó para fines personales. Va a ser muy complicado que el actor o actora demuestre en qué fines personales fueron utilizados los gastos de campaña, que finalmente es el hecho denunciado, pero sí será más factible demostrar a través de otros medios que de los gastos de campaña solo fue utilizado un determinado porcentaje, pues estos gastos deben estar comprobados en todo momento. Otro ejemplo es cuando se denuncia la compra de votos en una casilla. ¿Cómo se puede demostrar que la ciudadanía fue inducida de alguna forma para que emitiera su voto en un sentido u otro, si estamos en el entendido que el voto sigue como principio fundamental la secrecía? No podemos demostrar que una ciudadana o un ciudadano emitieran un voto en favor de un candidato o candidata que compró su voto. Lo que sí se puede hacer es analizar las pruebas que se ofrecen y que infieren que ocurrió una compra de voto y que la compra de voto fue determinante para el resultado de esa casilla. ¿Cómo se podría dar por acreditada la coacción del voto? Por ejemplo, a una persona que representa la candidatura ganadora en esa casilla se le ve dando tarjetas de despensa a cuando menos unas 100 personas en las inmediaciones de la casilla. Para ello se ofrece la fe pública de un notario, o bueno, ahora del oficial de los institutos, fotos y videos de lo ocurrido.
en donde se aprecia el número de personas a las que se les hace entrega de dichas tarjetas. Asimismo, se acompañan el acta de los resultados de la elección en esa casilla, en donde se aprecia que la diferencia es por 60 votos. Ahí tenemos un mayor número de indicios con los que se pudiera inferir la compra de voto y que esa compra fue determinante para el resultado. Si el resultado fuera de 300 votos de diferencia entre la candidatura ganadora y el segundo lugar y únicamente se pudo demostrar la compra de 10 votos, esas pruebas no demuestran que la compra del voto es determinante para ese resultado. Las pruebas indirectas generalmente son idóneas para acreditar actividades ilícitas realizadas por partidos políticos y de hecho hay una tesis al respecto que nos dice: para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas que cometen los partidos políticos, las pruebas indirectas no solo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regulan. Se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deben evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, pueden ser atribuibles al partido. La manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto. Sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos, no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados, diseminados a tal grado que su actuación se haga casi imperceptible y haga sumamente difícil o imposible establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Hay que tener muy claro que los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo. Por eso, lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, siempre y cuando a partir de esta se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por ley. Extraer las inferencias de las pruebas indirectas invariablemente se debe hacer a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal. El grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario. Su verosimilitud inclusive puede conformar una prueba plena si se establece de forma efectiva el nexo causal entre el hecho principal y los indicios. Las pruebas de actividades ilícitas en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza rechaza los medios de convicción directos. Por lo tanto, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer y que están relacionados con los hechos principales. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal. Lo único que se quiere decir con este criterio es que ordinariamente se cuenta solo con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos. En el recurso de apelación 81 del 2020 relativo a la conformación del Partido Encuentro Social por México, se desprende un análisis muy claro de lo anterior. Aquí lo que se demanda es que exista participación de dirigentes sindicales en actos administrativos y de representación en el proceso de constitución de un nuevo partido político. Sin embargo, los indicios resultaron ser insuficientes para acreditar la prohibición constitucional consistente en el uso de mecanismos corporativos gremiales para conformar una nueva fuerza política.
Lo relevante de este caso para el tema que nos ocupa es que se estableció que la prueba directa es, desde el punto de vista de su estructura probatoria, exactamente igual que la prueba indirecta y que lo único que la separa es su menor número de pasos inferenciales. En este asunto, la Sala Superior también sustentó que, tratándose de procedimientos sancionadores, es común la ausencia de pruebas directas que acrediten la infracción denunciada. Sin embargo, tal ausencia no lleva a concluir indefectiblemente la inexistencia de la vulneración a la normativa electoral o la atribución de la responsabilidad. Por ello, a efecto de tener una aproximación real de los hechos, deben tomarse en consideración las pruebas indirectas, en virtud de que la experiencia señala que cuando se trata de la realización de actos ilícitos, sean disfrazados y haga sumamente difícil o imposible establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. La Sala Superior en este asunto nos dijo que la prueba indirecta o indiciaria presupone 4 cuestiones fundamentales. Una, que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades, ni que se trate de hechos de los que solo se tiene un indicio. 2, que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados generadores de esos indicios. 3, que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar. Y 4, que exista concordancia entre ellos. Satisfechos esos presupuestos, la prueba indiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos hechos, verdad conocida, para extraer como producto la demostración de la hipótesis, verdad buscada, haciendo uso del método inductivo, no deductivo, constatando que esta conclusión sea única o bien que de existir hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, es decir, cerciorándose de que no existen indicios de fuerza probatoria tal que, si bien no la destruyen totalmente, sí la debilitan a tal grado que impiden su operatividad. Por tanto, desde el punto de vista normativo, no existe impedimento para que se tomen en cuenta pruebas indirectas al resolver, es decir, que exista algún impedimento que establezca que no se puede sustentar una decisión con pruebas indirectas. Me detengo en el análisis de esta prueba en particular, porque en materia electoral nos encontraremos constantemente con la necesidad de llevar a cabo un razonamiento probatorio de tipo inductivo y dirigido a justificar una hipótesis sobre la base de los hechos ocurridos y su compatibilidad con las pruebas ofrecidas. Es importante mencionar que ambas pruebas, directa e indirecta, requieren de validez cualitativa. Por tanto, se han establecido varios criterios de validez en las inferencias probatorias para ambas. Estos son: fiabilidad, que los indicios estén plenamente acreditados; cantidad, que concurra una pluralidad de indicios; pertinencia, que tenga relación con el hecho y su agente; coherencia, que tenga armonía o concordancia; garantía bien fundada, que el enlace entre los indicios y los hechos se ajuste a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia; eliminación de hipótesis alternativas, que eliminen las posibilidades alternativas; no refutación, que no existan contraindicios. Ahora pasaré al tema de las pruebas lícitas e ilícitas. Otra distinción importante son las pruebas lícitas e ilícitas. Las primeras me parece que no requieren mayor explicación, que tener claro que se refieren evidentemente a todas las pruebas que se obtienen sin vulnerar ningún derecho fundamental, en tanto que las pruebas ilícitas son aquellas que se obtienen y o practican vulnerando derechos. En materia electoral, a partir de la jurisprudencia 10 del 2012 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se establece que un ejemplo de una prueba ilícita son las comunicaciones privadas, pues los artículos 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que se reconoce el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, de manera que los resultados de cualquier intervención que no cumpla con los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio, y en materia electoral la autoridad judicial no puede autorizar la intervención de esas comunicaciones. Las autoridades electorales deben observar los principios de constitucionalidad y legalidad en sus actuaciones. Cualquier grabación o medio de prueba derivado de la intervención de una comunicación privada
constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio en materia electoral. Dicha tesis se deriva del juicio de revisión constitucional 244 del 2010 relativa a la elección de la gubernatura de Veracruz, en la cual fue electo Javier Duarte Ochoa. Entre los diversos agravios que se aluden en este juicio, se destaca el que señala que hay intervención del entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y de su aparato administrativo, así como del uso de los recursos públicos en las elecciones para la gubernatura, para favorecer a las candidaturas de su mismo partido. Entre las pruebas que se ofrecen están unas conversaciones telefónicas entre el entonces gobernador y otras personas, con quienes habla precisamente de su apoyo a todas las personas candidatas de su partido y de ese uso de recursos públicos. Escuchemos con atención. ¿Sí se está escuchando? No, no se escucha, magistrado. No. ¿Está subtitulado? Y no sé. Un momentito, y perdón, estos problemas técnicos que suceden. ¿Ya se escucha, perdón? Se escucha un poquito, sí. Bueno, si no, perdón, les pediré que lean, perdón. Perdón. No, al contrario. Están los títulos, maestrada. Sí, exacto. Sí. Bueno, como oímos, efectivamente en ellos podríamos alcanzar a demostrar que hay una injerencia clara o que hubo una injerencia clara del gobierno de Veracruz en las campañas electorales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ya ha establecido que el derecho al debido proceso comprende no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales, como es el caso de las pruebas ilícitas. Las grabaciones de audio y video que se difunden a través de diversos medios de comunicación, su transcripción, que se encuentran viciadas de una evidente ilicitud porque fueron interceptadas sin que existiera una orden judicial para ello, constituyen invariablemente una prueba ilícita. De acuerdo al artículo 16 constitucional, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas tiene un valor tan alto
que es uno de los pocos casos en que el texto constitucional ordena expresamente penalizar la violación de esta garantía. Por este motivo, la ilicitud de la prueba se basa en que su obtención conlleva necesariamente la comisión de un delito. Todos los órganos jurisdiccionales nos encontramos impedidos de valorar una prueba de este tipo, dado que de su propia naturaleza se desprende el carácter delictivo de la misma. Al respecto, hay una posición unánime de la doctrina en el sentido de la imposibilidad de entrar a la valoración de una prueba contraria a derecho, y en el mismo sentido se orienta la jurisprudencia. Así se razona esta prueba en el juicio 244 de 2010 y se robustece el argumento con los criterios de la Corte que llevan el rubro siguiente: intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial. Las grabaciones derivadas de un acto de esa naturaleza constituyen pruebas ilícitas que por mandato expreso del artículo 16 constitucional carecen de todo valor probatorio. Otra, grabaciones telefónicas obtenidas por un particular fuera de los casos permitidos por el artículo 16 de la Constitución Federal constituyen una prueba contraria a derecho que no debe ser admitida. Legislación del Estado de Querétaro. Analizado todo este punto, todas las autoridades jurisdiccionales debemos siempre estar muy atentas al momento de admitir y valorar las pruebas y tener muy claro cuando una prueba está violando derechos fundamentales. Desde el momento que nos percatamos que una prueba está violentando derechos fundamentales, pues obviamente hay que rechazar esa. Ahora hablaremos del sistema de valoración de las pruebas. Para valorar las pruebas que se ofrecen, la persona juzgadora en todo procedimiento cuenta con un sistema de valoración de pruebas. Este sistema se compone de una valoración tasada o legal, libre y mixta. El sistema tasado o legal se refiere a que hay medios de prueba en los cuales la ley establece su valor. Por ejemplo, el caso de una documental pública en materia electoral, cuyo valor está estipulado en el artículo 16.2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que establece que las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. En el sistema de valoración de pruebas libre, la persona juzgadora tiene la facultad para determinar de forma racional el valor de las pruebas. Para ello, es fundamental que juzgadoras y juzgadores se guíen por las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia. Este tipo de valoración seguramente lo verán a profundidad con mi querido magistrado Enrique Figueroa y con el doctor Abelardo Hernández en las siguientes clases. Por eso yo no entraré de lleno en este tipo de valoración, pero sí me parece importante para la mejor comprensión de este tema explicar algunos aspectos generales del sistema libre de valoración de pruebas. Uno son las reglas de la lógica. Las reglas de la lógica clásica tienen principios básicos y esos mismos principios se siguen en nuestros días. Estos son un principio de identidad. Un medio de prueba debe ser válido en todas sus formas. Por ejemplo, una notificación es válida si cumple con sus formalidades. Si no se cumple, entonces no es válida. Un principio de no contradicción. Este principio nos dice que hay una proposición y su negación. No pueden ser ambas al mismo tiempo, no se puede ser blanco o negro, es imposible que una persona se encuentre al mismo tiempo en lugares distintos, es imposible que una persona sea ministro de culto, impedimento para aspirar a una candidatura, o no lo sea al mismo tiempo. Un principio de tercero excluido. Este principio consiste en que hay una proposición afirmativa y una negativa. No caben términos medios. Por ejemplo, ¿se entregó un informe de gastos como requisito para aspirar a una candidatura o no se entregó? No hay un término medio, es decir, no hay una tercera opción. Una de las proposiciones debe ser cierta, aunque bueno, siempre existe la posibilidad de que se entregó extemporáneamente. Un principio de razón suficiente, que significa que una cosa tiene una razón de ser, una razón suficiente que le explica. Por ejemplo, supongamos que por error involuntario el secretario de una casilla asentó en el acta de la jornada electoral que la apertura de la casilla fue a las 8 de la noche. Un partido quiere anular la casilla porque del acta se desprende que la misma no se aperturó en tiempo. Sin embargo, el resto de las actas establecen que la casilla se aperturó a las 8 de la mañana y también se advierte de las demás documentales que la votación de esa casilla se llevó de manera regular. Por lo tanto, hay razón suficiente para determinar que al asentar la hora en el acta de la jornada electoral se trató de un mero error involuntario.
pero pues desafortunadamente muchas veces de esos errores involuntarios bien sabemos que se agarran de esas pequeñas cosas para impugnar las elecciones. Como podemos ver, se trata realmente de cuestiones muy lógicas que deben ser tomadas en cuenta en la valoración. Recordemos que un principio fundamental en el derecho es que este consiste en la lógica y sentido común. ¿A qué se refiere la sana crítica? En concreto, se trata de una operación intelectual que hacemos juzgadoras y juzgadores a partir de las reglas científicas, técnicas o prácticas. Esta actividad está destinada a la correcta apreciación de las pruebas judiciales, en tanto que las máximas de la experiencia son los juicios hipotéticos e independientes del caso concreto, que son obtenidos de la experiencia, pero que no están vinculados a los casos singulares que se están observando. En ese sentido, la prueba no puede ser una libre operación de todo criterio y cargada de subjetividad. Debe estar sometida a reglas de la lógica, reglas de la sana crítica, de la experiencia, del criterio racional y del criterio humano. En lo que respecta al sistema de valoración mixto, se trata de un procedimiento de valoración de pruebas que puede admitir tanto la valoración tasada como la libre. Este es el sistema de valoración que predomina en materia electoral. Ahora pasaremos al tema de la prueba en materia electoral. Empecemos a ver con mayor detenimiento las pruebas justamente en esta materia. Pero antes de iniciar, quiero que tengamos muy presente de qué se encargan los tribunales electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su labor interpretativa y en ejercicio de sus competencias, el tribunal realiza una labor eficaz que garantiza la justicia electoral y esta a su vez se encarga de resolver conflictos de índole político-electoral, de velar por la legalidad de una elección y es la pieza central para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. En ese sentido, como juzgadoras y juzgadores, lo que buscamos es el esclarecimiento de hechos o situaciones que tienen que ver con derechos o conflictos de índole político-electorales. Desde una perspectiva garantista del tribunal, la prueba permite garantizar no solo la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, sino también la protección de derechos político-electorales fundamentales de conformidad con la propia Constitución. Lo anterior también es parte del derecho al debido proceso. Ya en repetidas ocasiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana, dentro de cualquier tipo de proceso. El respeto del derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales es vital para la vigencia del Estado democrático y constitucional de derecho. Por ello, deben respetarse y atenderse los principios, derechos y libertades fundamentales que están reconocidos en la Constitución. En cuanto a los medios de prueba, ¿con qué probamos? ¿Cuáles son los medios o instrumentos que las normas electorales prescriben pueden ser ofrecidas y aportadas para la resolución de los medios de impugnación previstos en la ley? En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se encuentran identificados los medios que resultan admisibles para la resolución de los diversos juicios o recursos que hay en materia electoral y que son documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presuncionales, legales y humanas e instrumental de actuaciones. Veamos cada una de estas con detenimiento. Documentales. Las pruebas documentales se consideran como las constancias reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o varios actos jurídicos cuyo contenido es susceptible de preservar mediante su elaboración. Al valorar este tipo de pruebas, no debe tenerse por acreditado aquello que no se encuentra en su contenido, y tal y como nos dice la ley, las pruebas documentales pueden ser públicas o privadas. ¿Cuáles son las documentales públicas? Son pruebas que van desde lo más básico, como las actas de casilla electorales, hasta los informes de otras autoridades, como es el caso de informes de las instituciones de seguridad pública, de los institutos electorales, las de fe pública o bien informes de alguna otra autoridad. La Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral establece que pueden ser A, las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección.
B, los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. C, los documentos expedidos dentro del ámbito de sus facultades por las autoridades federales, estatales y municipales. Y D, los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. Las pruebas documentales públicas tienen un valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, de acuerdo al artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral. Un análisis muy interesante de este tipo de pruebas que recoge los criterios y elementos que hemos estado viendo, lo podemos ver en un asunto de la Sala Guadalajara, en el cual se analizaba la nulidad de unas elecciones en el municipio de Bolaños, en Jalisco. En el juicio ciudadano 4050 de 2018, se buscaba desvirtuar la validez de la elección municipal de Bolaños en razón de que el Consejo Distrital determinó la no instalación de 12 casillas de 16 que debían ser instaladas en los municipios de Bolaños y Mezquitic. Entre otras cosas, los agravios consistieron en que tuvieron lugar varios hechos y conductas que dejaban ver una violación a los principios rectores de la democracia, tales como sostener que la derrota de los otros partidos en tales comicios obedeció al hecho de haberles impedido el acceso a la votación a más del 60% de los electores de ese municipio, con fundamento en un acuerdo de la Autoridad Administrativa Electoral Federal, es decir, de una documental pública. También se sostuvo que en tales comicios la autoridad electoral local no agotó cualquier otro medio para intentar salvaguardar el derecho constitucional de los electores de votar y ser votado, que el día de la jornada electoral en el municipio de Bolaños únicamente se recibió la votación en 4 casillas de las 16 que debían instalarse, lo cual transgredía diversos preceptos de la legislación local. Tal situación impidió que existiera certeza en el resultado electoral, puesto que más de la mitad de la ciudadanía no contaron con la oportunidad de ejercer su derecho a votar, acto que constituía una irregularidad grave, determinante y no reparable durante la jornada electoral. A partir de tales motivos y documentales públicos que se acompañaron, actas y acuerdos, el tribunal local concluyó que era procedente la nulidad de la elección municipal de Bolaños por actualizarse la hipótesis de nulidad contenida en la norma correspondiente. También razonó que, derivado de las irregularidades graves y determinantes ocurridas el día de la jornada electoral, se había violado el principio de certeza en razón a que el 60% de la población no emitió su derecho al voto. A pesar de las documentales públicas ofrecidas en este juicio, lo cierto es que estas no eran suficientes para probar los argumentos de la parte actora, y sí se demostraba que en dicho municipio se vivía un ambiente hostil que demostraba el rechazo de la comunidad indígena wixárika de participar en el proceso electoral, es decir, fue voluntad de los líderes de esa comunidad que no se llevara a cabo la instalación de 12 casillas. Digo, de ahí les cuento un poquito la historia para ponerlos en contexto. La comunidad wixárika tiene problemas de límites entre Jalisco y Nayarit, y como no se los habían atendido, lo que ellos dijeron, digamos, una forma de presión hacia el gobierno fue que no iban a dejar instalar las casillas y que tampoco iban a dejar de ninguna forma que las personas pertenecientes a la comunidad salieran a votar. De hecho, cerraron los accesos a todos lados de las comunidades indígenas. Entonces, un poco ahí lo que hizo la Autoridad Electoral Administrativa Nacional, lo que hizo fue justamente asentar todos estos hechos, porque ya habían tenido plática con la comunidad wixárika para intentar que los dejaran instalar las casillas. Como no se llegó a ningún acuerdo, entonces se levanta se hace un acuerdo en el que se dice que únicamente se van a instalar determinado número de casillas para que de esta forma no pudiera ser utilizado como causa de nulidad de la elección por cualquier partido político. De todos modos, vimos que de cualquier forma lo intentaron y lo hicieron. Pero a ver, continúo aquí donde me quedé. De ahí que el Consejo Distrital del INE, justamente lo que les digo, determinara en el acuerdo correspondiente la instalación de 4 casillas en el municipio de Bolaños en lugar de 16. Y de esta forma, lo que se trataba de evitar justamente era que no se viniera a decir que no se había instalado en más del 20% de las casillas.
Y aquí cuando nos llegó a nosotros, obviamente revertimos esta decisión y nosotros declaramos válida esa elección, digo, porque no era posible, porque sí fue una situación que se conoció con anterioridad, no era una situación que hubiera agarrado por sorpresa, ni mucho menos, y justo se había levantado este acuerdo para evitar la nulidad de la votación recibida en las 4 casillas que se recibió la votación. Eso en cuanto a ese asunto. Ahora, en cuanto a las documentales privadas son todos los demás documentos o actas que aporten las partes siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. Todo lo que no sea documental pública es privada y es también un documento que busca producir fuerza de convicción por sí misma o como un indicio. Una prueba documental privada puede ser una copia de periódico. Los documentos de los partidos políticos cuando son parte en el procedimiento, no así cuando son autoridad responsable. Planteemos un caso hipotético para explicar ambas documentales. Supongamos que un aspirante a una candidatura demanda que su partido no lo postuló como candidato cuando debió serlo, conforme a los requisitos de ley y a la normativa interna de su partido. Para ello, ofrece 3 pruebas: su registro como aspirante a la candidatura, el resultado de la encuesta que su partido hace para la candidatura en donde se demuestra que dicho aspirante queda en primer lugar, y el registro ante el Instituto Electoral en donde se advierte que quedó registrada una persona distinta. Las 2 primeras pruebas ofrecidas consisten en documentales privadas y la tercera en una documental pública. Podríamos inferir hasta este punto que el actor tiene la razón. Sin embargo, cuando el partido responde a dicha demanda, sostiene que el actor efectivamente se registró debidamente y que efectivamente quedó en primer lugar en la encuesta llevada a cabo. En estos 2 primeros enunciados no hay hechos controvertidos, de manera pues que ahí no habría nada que contraprobar. No así en el tercer punto, en el cual el partido sostiene que registró a otra persona al darse cuenta de que el actor era inelegible por ser ministro de culto y acompaña para tal fin un informe del Episcopado de México, en el que se desprende que efectivamente la persona aspirante es ministro de culto. Uno de los requisitos fundamentales para cualquier candidatura es precisamente el no ser ministro de algún culto religioso, de tal forma que no procede que el demandante sea registrado a la candidatura. Recordemos que para este proceso electoral, el obispo emérito Onésimo Cepeda, con 84 años, buscaba ser diputado plurinominal por el Distrito 21 local con cabecera en Ecatepec, Estado de México, por el partido de reciente creación Fuerza por México. Cepeda fue presentado en el Hotel Imperial, ubicado en Paso de la Reforma. Ahí se precisó que el obispo todavía no había sido registrado, pues primero debían hacer un análisis legal sobre si podía o no contender por un cargo público. Su postulación evidentemente levantó polémica, ya que todavía aparecía como ministro de culto por la Conferencia del Episcopado Mexicano en el directorio de ministros de culto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, actualizado al viernes 2 de abril de este año. Este registro constituye una documental pública. Y si bien renunció como obispo de la diócesis de Ecatepec, el motivo fue porque alcanzó la edad de jubilación obligatoria, que es de 75 años, pero no porque hubiera renunciado a haber sido ministro de culto, y menos que, bueno, no, lo de los 5 años en teoría sí lo cumplía, pero no había renunciado a ser ministro de culto. De acuerdo con la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, todo ministro de culto está impedido para competir por cualquier cargo de elección popular, a menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos 5 años antes del día de la elección. La norma no establece excepción alguna respecto a si son ministros en retiro, como lo trataba de hacer ver el aspirante y el partido. Este caso, bueno, no llegó a las autoridades electorales, nada más fue hipotético. Sin embargo, sí nos han llegado casos de ministros de culto, como el ocurrido en la elección de la senaduría de Nayarit en 2018, en donde el suplente de dicha candidatura era ministro de culto y no se separó con la antelación prevista en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y, por tanto, resultaba inelegible. Así lo resolvimos en su momento en la Sala Regional Guadalajara, y lo cual no fue confirmado por la Sala Superior. Y bueno, lo que provocó es que no haya suplente ahora
de la persona que está por la candidatura para el gobierno de Nayarit. Porque esta impugnación llegó una vez ya pasada la elección, que es cuando también se puede impugnar el cumplimiento de requisitos. O sea, no sé si se enteraron hasta entonces, no sé si la guardaron para ese momento, pero bueno, hasta entonces que se impugnó, a pesar de que pues el registro había pasado en teoría sin problema, ¿no? En cuanto a las pruebas técnicas, se consideran pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que pueden ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. La tesis 36 del 2014 al respecto nos señala que las pruebas técnicas se refieren a cualquier medio de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos científicos y establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. Esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes o videos, el oferente debe describir la relación que esa prueba tiene con los hechos para acreditar. El grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes. En cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyen a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. El aportante de una prueba técnica debe identificar concretamente con estas pruebas a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que tienden a demostrar el hecho o situación que está en controversia y que éste considera se demuestra con la prueba. Por ejemplo, veamos la siguiente imagen. Aquí podemos observar un camión descargando material de construcción en una zona residencial. Supongamos que un partido denuncia que con dicha imagen se pretende demostrar el uso de recursos públicos para una campaña electoral. Sin embargo, en la imagen no hay algún indicio claro que permita inferir que ese material es comprado con recurso público y que esto tiene relación con alguna campaña política. Incluso, digo, bien sabemos que estas pruebas luego son un problema, ¿verdad? Porque para la gente que la ofrece, es muy claro lo que quiere probar, ¿verdad? Pero porque ellos conocen al líder de la colonia fulanita y lo que están diciendo, o sea, lo que quieren probar es que el líder de la colonia fulanita está comprando votos, pero bueno, es difícil si la juzgadora o el juzgador no conoce al líder de la colonia fulanita, pues es muy difícil tener estos hechos probados, ¿no? Digo, yo creo que varios de nosotros hemos desahogado varios videos de este tipo en donde describimos pues, lo que vemos, ¿verdad? Pero vemos una persona con una camiseta negra o con una camiseta del color que quieran, o sea, pero no vemos otra cosa, ¿no? Como veíamos nuevamente en esta imagen de los cementos, dice lo cierto en esa imagen es que efectivamente se trata de materiales de construcción, pero efectivamente no tiene relación con alguna campaña electoral, sino son las acciones del DIF para apoyar a personas, a familiares damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Otro ejemplo más claro podría ser que un partido denuncia la compra de voto a partir de tarjetas de despensa o de recarga de saldo telefónico y acompaña la siguiente imagen. Nuevamente estamos frente a una imagen que por sí sola no muestra si tal situación existiera. Sí muestra a una joven que porta una tarjeta que no se aprecia de qué sea, pero no hay algún nexo con el hecho que la denuncia. Entonces, pues por más que ellos nos digan que ahí está probado eso, pues muchas veces es muy complicado, ¿no? Invariablemente llegan a los tribunales pruebas técnicas que sí tienen relación con hechos de compra de votos. Esto es el caso cuando nos presentan imágenes de camiones que cargan despensas y estas se están entregando a varias personas. Pero incluso tales pruebas deben ser acompañados de otros indicios que la refuercen para así poder acreditar que se trata de una acción que está ocurriendo en el proceso electoral presente. Es decir, que ubican el modo, tiempo y lugar, espacio
en el que ocurre la situación denunciada, y ello entonces permite inferir que dicha situación efectivamente ocurrió. Es en ese sentido que las pruebas técnicas por sí solas son insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Esto se robustece con la tesis 4 de 2014 que nos dice: las pruebas técnicas, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas que las puedan perfeccionar o corroborar. También vamos a encontrar pruebas técnicas que evidencian con mayor claridad el hecho denunciado. Por ejemplo, en el juicio electoral 27 del 2020 en la Sala Guadalajara, confirmamos respecto de presuntas transgresiones a las reglas de colocación de la propaganda electoral, pues en 2 lonas se apreciaba la imagen de menores de edad. El uso de imágenes de menores de edad vulnera el interés superior de la niñez cuando no se cumplen los requisitos exigidos por los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales. Ahora viene la prueba presuncional legal y humana. La prueba presuncional es una prueba indirecta porque conduce a razonamientos y valoraciones de carácter deductivo a través de los cuales juzgadoras y juzgadores llegan al conocimiento de los hechos desconocidos a partir de un hecho conocido. Las pruebas presuncional legal están establecidas por ley y la presuncional humana se deja a la prudencia de la persona juzgadora. Al pronunciarse una resolución judicial de manera especial, han de ser consideradas las presunciones legales y humanas con base en los principios que las rigen, los cuales se hacen consistir en que la presunción debe ser grave, precisa, y que cuando fueren varias las presunciones han de estar concordantes. De ahí que para cumplir con esos principios, la persona juzgadora, haciendo uso de su amplio arbitrio, debe apegarse a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia para justificar su decisión. Por ejemplo, diversos medios de prueba han sido determinantes para establecer que hubo compra de votos. Tales medios son concordantes y precisos, por lo que se determina que el triunfo se debió a la coacción de votos. Como se puede ver, la valoración de esta prueba se realiza a través del sistema LIG. En cuanto a la prueba instrumental de actuaciones, es el conjunto de documentos y pruebas que ya obran en el expediente. Permiten a la persona juzgadora tomar en cuenta documentos que ya fueron presentadas de manera previa, y aunque no se presentan, la autoridad las puede tomar en cuenta, de tal forma que es un deber de la persona juzgadora analizar y tomar en consideración todas las constancias del expediente al dictar su resolución, aun cuando no se ofrezca como instrumental de actuaciones. Un ejemplo de este tipo de pruebas lo podemos observar cuando se acredita la personería por parte de quien promueve su legitimación en un juicio. Como sabemos, este es un requisito para la presentación de la demanda que está contemplado en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sin embargo, mediante jurisprudencia 33 de 2014, el tribunal ha señalado que basta con que dicho carácter esté acreditado en el expediente sin que el promovente tenga que presentar constancia alguna en el momento de la presentación de la demanda. Si se encuentra demostrado en el expediente que la parte actora fue registrada por determinado ente, es claro que se cumple plenamente con la exigencia de tal requisito, de tal manera que lo fundamental de este acto no es quien acredita la legitimación o personería, lo fundamental es que en el expediente se encuentre demostrada esa legitimación. En cuanto a, existen algunas consideraciones especiales respecto a otras pruebas. Como se habrán dado cuenta, la ley deja fuera de este listado algunos elementos jurídicos que son admisibles en otras materias. Por ejemplo, la confesión, los testimonios, los dictámenes de peritos o bien las inspecciones judiciales. Y esto se debe a que en materia electoral estos elementos tienen una connotación muy especial, que es la que vamos a ver a continuación. En cuanto a la prueba confesional y testimonial, la prueba confesional es el reconocimiento extraoficial de hechos propios ante fedatario público sin el desahogo de preguntas previamente calificadas por la ley, como ocurre en otros ámbitos. La prueba testimonial son las declaraciones de terceros a quienes le consten los hechos sobre los que declaren en acta levantada ante fedatario público que la haya recibido directamente de los declarantes. Como podemos observar, el punto crucial de estas pruebas en materia electoral
es que únicamente pueden ser ofrecidas y admitidas con la particularidad que deben hacerse a través o deben realizarse a través de un notario público o de un fedatario público, lo que significa que en el ámbito electoral no se va a citar a los declarantes al tribunal para que emitan sus testimonios, ni se les va a hacer algún tipo de interrogatorio, ya sea por las partes o por el mismo juzgador o juzgadora, sino que van ante el notario y entonces el notario hace eso, levanta el testimonio. Esto es así porque la legislación electoral no reconoce la testimonial como medio de convicción en la forma en la que está establecida en otros sistemas impugnativos o en otras materias. Es decir, en materia electoral no hay una intervención directa del juez o de la persona juzgadora en su desahogo. Sin embargo, a través de la jurisprudencia 11 del 2002, se consideró que la información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que les consten de manera directa puede contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos. Por ello se estableció que dichos testimonios se presentarán en acta levantada por fedatario público para así aportarse como prueba. No obstante, como en la diligencia en que el notario o la persona que tenga fe pública elabora el acta no se involucra directamente al juzgador ni asiste al contrario al oferente de la prueba, tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza. Ante la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos, y como en la valoración de esta no se prevé un sistema de prueba tasado por la forma de su desahogo. La apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Este tipo de pruebas es considerada como indiciaria, porque además bien sabemos que muchas veces, o sea, en realidad son testimonios que se rinden ante fedatario público, por ejemplo, después de la jornada electoral, pero tampoco tienen un valor probatorio pleno. Lo único que puede constatar el fedatario público es que compareció ante él una persona que realizó determinadas declaraciones, sin que al fedatario público le conste la velocidad de las afirmaciones que se lleguen a realizar ante él. Máxime, si del testimonio se desprende que el fedatario público no se encontraba en el lugar donde supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento en que ocurrieron, como sería con una fe de hechos. Las referidas declaraciones, en su carácter de testimoniales, solo pueden tener valor probatorio pleno cuando a juicio del órgano jurisdiccional y como resultado de su suma con otros elementos que abren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Este limitado valor probatorio deriva del hecho que no se atiende a los principios procesales de inmediatez y de espontaneidad, así como de contradicción, puesto que no se realizaron durante la misma jornada electoral muchas veces, y tampoco a través de los actos y mecanismos que los propios presidentes de casilla, de acuerdo con sus atribuciones, tienen expeditos y a su alcance, como son las hojas de incidentes que se levantan dentro de la jornada electoral. Además de que los otros partidos políticos interesados carecieron de la oportunidad procesal de repreguntar a los declarantes. Incluso digo, ¿cuántas veces no hemos tenido pruebas testimoniales de gente que va 5 o 10 días después y van como 20 personas, ¿no? Y las 20 personas dicen exactamente la misma historia de cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso obviamente le resta eficacia probatoria, ¿no? En cuanto a la prueba pericial, solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Se trata de un tipo de prueba que por lo general se ofrece en asuntos de fiscalización o laborales, pero recientemente también se ha utilizado para la defensa de los derechos político-electorales de personas, pueblos y comunidades indígenas. Este es el caso del dictamen antropológico. La Sala Superior en diversos asuntos ha establecido que tratándose de comunidades indígenas, la primera fuente de información para saber la estructura de cargos de un colectivo indígena deben ser precisamente las autoridades de la comunidad. Sin embargo, cuando la cuestión sea dilucidar quiénes son las autoridades reconocidas por la comunidad, es posible solicitar un dictamen antropológico. La realización de un dictamen antropológico es una facultad que puede ser acordada preferentemente mediante actuación colegiada de sus integrantes por las siguientes razones. 1. Puede implicar una modificación trascendental en el procedimiento. 2. Las preguntas planteadas pueden tener un peso preponderante para el fondo del asunto. 3. Las actuaciones que involucren a comunidades indígenas requieren una interpretación procesal especial
y una flexibilización de las normas procesales. Y 4, tiene por objeto generar una perspectiva intercultural para el órgano colegiado. La solicitud, desahogo y valoración de pruebas en un proceso integral en el que cada paso adquiere una importancia particular, pues a partir de tal material probatorio se podrá verificar el efectivo seguimiento del sistema normativo interno que puede ser determinante en el fondo del asunto. El acto proactivo de solicitar medidas para mejor proveer y la posterior obligación de juzgar con una perspectiva pluricultural implica una labor que puede ser determinante en las decisiones de la vida comunitaria. Como se puede observar, la prueba pericial constituye un medio de convicción válidamente considerado dentro del rubro de pruebas técnicas, ya que se desarrolla por personas que cuentan con una preparación especializada en alguna ciencia, profesión, técnica o arte, cuya opinión resulta necesaria para el asesoramiento técnico o práctico de la autoridad jurisdiccional respecto de temas que escapan de su conocimiento común. Con dicha prueba, se espera que las y los juzgadores se encuentren en aptitud de contar con los elementos suficientes que le permitan resolver conforme a derecho. Para su ofrecimiento se debe cumplir con lo siguiente: ser ofrecida junto con el escrito de impugnación, señalarse la materia sobre la que versará la prueba exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes, especificarse lo que se pretende acreditar con la misma y señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica. En cuanto a la prueba de reconocimiento e inspecciones judiciales, es una actuación judicial para la que no se necesitan conocimientos especiales y consiste en recibir directamente a través de los sentidos las cosas que son objeto de la litis o que tienen relación con ella. La ley permite el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales cuando la violación reclamada lo amerite, pero esto solo será posible cuando los plazos lo permitan y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada. Cuando yo fui magistrada en el Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, alguna vez tuve que mandar a hacer una inspección porque en la Ciudad de México el cómputo inicia el mismo día de la jornada electiva. Y a nivel federal bien sabemos que inicia días después. Era el primer experimento de elección concurrente. Entonces, lo que pasó es que algunos paquetes de la elección local se fueron a la bodega del Instituto Nacional Electoral. Entonces, para poder recuperar la votación que había habido en esa casilla, lo que hice fue pedir a los actuarios que tenían fe pública y fueron a levantar una fotografía de las cartulinas que afortunadamente todavía estaban pegadas en el lugar de la casilla. Y así fue como pude reconstruir esa votación. Ya después, cuando el INE abrió sus bodegas, pues entonces ya me empezó a llegar y lo único que hice fue ya realmente comprobar que estos resultados coincidieran. Pero incluso hubo una casilla que nunca sabemos dónde quedó el paquete electoral, porque ni en las, no, sí ya me acordé, sí supimos, pero como después de un mes supimos, ¿verdad? Se quedó guardado en una bodega en el Instituto Nacional Electoral. Pero entonces para mí era determinante tener esa votación en esa casilla y así fue como la pude reconstruir a través de esas actas, de levantar con fotografía y con la fe pública de los actuarios, poder decidir cuál había sido la votación en esa casilla. En cuanto a las pruebas supervenientes, para la prueba se establece una regla ordinaria en el artículo 16.4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que dice que en cualquier juicio no se podrá ofrecer o aportar prueba alguna fuera de los plazos que señala la ley. En el mismo artículo se contempla también su excepción: se podrá ofrecer o aportar pruebas supervenientes siempre y cuando sean determinantes para acreditar la violación que se reclama, de tal manera que las pruebas supervenientes son los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deben aportarse los elementos probatorios y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre
de la instrucción. Invariablemente, para admitir este tipo de pruebas, su surgimiento extemporáneo debe obedecer a causas ajenas a la voluntad del oferente. Más adelante veremos el caso de la elección del gobernador del estado de Colima, en el cual una prueba superveniente resultó determinante para el resultado probatorio. Hasta aquí vamos a dejar el tema por el día de hoy. El día de mañana lo continuaremos en puntos como algunas reglas respecto a las pruebas en materia electoral, quiénes están obligados a aprobar y algunas excepciones al respecto para quién se prueba, y sobre todo nos enfocaremos en el análisis de pruebas contenidas en varios juicios. Entonces, hasta aquí el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada, por esta estupenda exposición de los medios probatorios en materia electoral. Sin duda, no solamente la exposición, sino también el material que nos ha compartido, pues será de gran ayuda para mis compañeras, mis compañeros y en general para todos aquellos que estamos interesados precisamente en estas cuestiones y en estos temas de la justicia electoral en nuestro país. No sé si hubiese algún comentario, alguna duda que se pudiera plantear o presentar, o las guardamos para mañana la continuación de la exposición. Tengo algunos problemas con la transmisión, no veo, no les veo, pero los escucho. Entonces no sé si hubiese alguien con alguna participación, algún comentario. Me parece que no. Doctor, si me permite. Sí, claro. Eduardo, adelante, por favor. Perdón, resulta que soy un estudiante espurio en la clase del avanzado, pero bueno, hay una cuestión de carácter técnico y no me quise perder la plática, ya estaba avanzada y la verdad es que fue una excelente conferencia aparte de clase de parte de la magistrada, quien no solamente suscribo lo dicho en relación a su calidad humana por el doctor Carlos, sino que yo agregaría muchísimos otros adjetivos. La verdad es que es una finísima persona, magistrada, y todos lo hemos constatado en la sala. Magistrada, mi pregunta es una pregunta de carácter, no sé si de carácter filosófico, porque como bien comentaba, señalaba el magistrado Mauro, le estoy hablando hace muchísimos años, a mayor cantidad de medios de prueba, mayor facilidad para el esclarecimiento de los hechos. Digamos que esa es una máxima que desde luego pues la propia ley de medios limita la cantidad de medios de prueba que pueden hacerse valer en el juicio. Y entonces ahí surge mi duda de qué forma se puede mediar entre la necesidad del conocimiento de la verdad acerca de lo ocurrido o de lo afirmado. También es una polémica que metía el magistrado Mauro y el magistrado Castillo en su momento, sobre lo afirmado sobre los hechos, y esos derechos que también usted ha hecho mención en relación a la igualdad de armas, al derecho de contradicción de las contrapartes, porque aunque esto bien pudiera hacerse mucho más evidente en el caso de los procedimientos en materia laboral, como lo comentó en la clase, en la mayor parte de los asuntos de que conocemos, de los medios de que conocemos, se trata precisamente del ejercicio de derechos políticos, ¿no? Entonces, yo me pregunto hasta dónde está la facultad del juez en materia probatoria para dirigir el procedimiento en la parte probatoria, que no llegue precisamente en la infracción de estos derechos en la medida en que se puedan traer pruebas al proceso que a lo mejor no fueron aportados por las partes, magistrada. Mira, yo creo que el juez lo que tiene que justamente es llegar a esta veracidad a descubrir qué fue lo que pasó en la verdad. Entonces yo creo que tenemos el derecho, digamos, de allegarnos de pruebas, pero sin desequilibrar este equilibrio que debe haber entre las partes, obviamente. Y digo, y bien sabemos luego que luego aportan cada cosa. Digo, recordemos cuando nos fueron a aportar cochinitos y no sé qué tantas cosas había, para una elección, ¿no? Entonces, digo, hay muchas pruebas que realmente pues, son completamente inconducentes.
Entonces, yo creo que el número muchas veces no es tanto como la calidad de lo que tú aportes, la verdad. O sea, porque ¿de qué te sirve aportar una gran cantidad? Digo, recordemos, y yo creo que todo el mundo que estuvimos en la sala superior en el 2006, nos acordamos de estos sujetitos que llegaban todos los días con una maletita y todos los días llegaban a ofrecer no sé cuántos escritos a todos los juicios que se habían interpuesto para la elección presidencial. O sea, y la verdad era horrendo, ¿no? O sea, a mí me tocaba, en mi ponencia, a mí me tocaba recibir todo lo que llegaba de oficialía. Y yo de verdad, o sea, yo ya les decía a los de oficialía, les hacía así cruz y les decía, ya, yo lo voy a exorcizar, ¿no? Y este señor todos los días llegaba con una maletita, según él, a ofrecer pruebas. Y la verdad, eran escritos que no servían de nada. Pero las tenían que recibir, las tenían que acordar. Entonces yo más bien, yo lo que te diría, Lalo, es saber, si tienes que conocer como juzgador la verdad, intenta llegarte de los mayores elementos, pero obviamente guardando este equilibrio, ¿no? O sea, no ser tú, digamos, o sea, no quieras asumir tú como la posición de investigador, ¿no? La verdad. Pero sí, bien sabemos que muchas veces se ofrecen pruebas que no funcionan para nada, la verdad. Entiendo perfecto, magistrada. Sí recuerdo que llegaban las pruebas por toneladas, al menos así las hacían ver en las noticias, ¿no? Le ofrecimos 4 toneladas. No, pues es que, Lalo, este señor de la maletita, de verdad, diario estaba en el tribunal, diario. O sea, ya los pobres gentes de oficialía de partes era así de auxilio, porque además eran escrititos de 3 hojas. Y llevaba la maletita llena de escrititos de 3 hojas. Entonces, era una cosa espantosa. Yo te digo de verdad, o sea, yo veía venir a Fer y a las otras personas que estaban en la oficialía y de verdad yo era de, ya, por favor, le decía yo, ya, le decía, yo no lo quiero ver. Le decía, ya lo voy a exorcizar, ¿no? O sea, no, sí, tal vez me decían, ay, decía, pues, ¿qué quiere? Vino de nuevo el señor, y yo, ay, le decía yo, qué cosa, le decía yo, ya, por favor. Y de verdad, o sea, fueron escritos que se agregaban y se agregaban y se agregaban en los expedientes, pero en realidad no traían nada. O sea, eran copias de las actas que ya teníamos. Que ya teníamos, ¿no? Y te digo, y además eran así, de 3 hojitas. Y todos los días, durante no sé cuánto tiempo, ¿no? De verdad. Y así llegaba el señor con su maletita. Sin embargo, magistrada, yo he visto una gran prudencia, por llamarlo así, en los últimos años o en esas últimas etapas en relación precisamente a esas posibilidades que tiene el juez en materia probatoria. Tenía muchos años que no escuchaba yo, por ejemplo, hablar de esas diligencias de por poner un ejemplo. Entonces, ahí, ¿cómo recobrar esa parte sin descuidar desde luego lo que usted comenta en relación al equilibrio probatorio, pero sí es esa atribución que tiene el juez en materia probatoria, en materia electoral? Pues es que sí es indispensable. Digo, yo esa vez que mandé a hacer esa impresión, a mí me urgía saber la votación que había habido en esa casilla, porque lo que yo necesitaba era tener el mayor número de casillas con la votación que había tenido. Y porque digamos, no es que, o sea, estaba cerrada, no cerradísima, pero sí era una de las elecciones más o menos, digo, sí cerrada, sí controvertida, y a mí me urgía recomponer lo más que yo pudiera el cómputo, y que la duda no quedara en aquellas casillas que me han dicho, si hubiera aparecido esa, seguro ganábamos nosotros, ¿no? O sea, entonces, a mí se me ocurrió esa forma. O sea, fue ahí con el equipo de trabajo así de, ¿cómo le hacemos? Mandemos a la inspección y fue así de que, por favor, ojalá todavía estén las cartulinitas. Y gracias, todavía estaban las cartulinitas y pudimos recuperarla, porque te digo, hubo una casilla que de verdad al mes me hablaron. Ay, es que tengo un paquete que es de ustedes, ¿qué hago? Le dije, pues haga lo que usted quiera, porque yo ya tengo mi votación, ¿verdad? O sea, un mes después, imagínate darle el problema, o sea, ya que me iba a servir, al contrario, me iba a causar más ruido, ¿verdad? Me iban a decir que quién sabe cuánta gente hubiera metido mano en ese paquete guardado ahí un mes, que se les había quedado ahí en una bodega extraviado. O sea, como le dije, o sea, que ya no olvídelo, le dije, ni me lo mande, le dije, yo ya reconstruí mi votación con la cartulina, adiós, con permiso, ya no me preocupo. Y así fue, porque de esas, pues obviamente no llegaron nada, porque no llegó el paquete electoral.
Entonces, o por ejemplo, también la pericial, que luego, la verdad, la usamos a veces en materia laboral, me lo ha tocado, pero me tocó una vez también en materia electoral tenerla que usar, porque uno de los agravios era que la persona que había firmado la demanda en realidad no la había firmado. Ese era el agravio. Y era una persona que yo me sorprendí, de verdad. Tenía 10 firmas distintas. O sea, a la hora que llegó a hacerlas enfrente del perito grafoscópico, todas, o sea, el perito pues llegó a la conclusión que todas eran sus firmas y que efectivamente provenían del mismo puño y letra de todas, pero tenía 10 firmas distintas. Entonces, digo, a mí ahí de verdad me tocaron, como tú bien dices, Lalo, utilizar pruebas que yo creo que poco utilizamos. O sea, incluso, a ver, aquí no me dejarás mentir cuando los actores, cuando las partes en un juicio laboral, la parte actora te dice que quieres ir a la inspección. Ay, lo último que queremos es inspeccionar la documentación. No, Y, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos es, la verdad, pedirlas como documentales, en dado caso. La verdad. Y yo sí creo que tienes derecho, y por ejemplo, a mí en materia laboral, siendo secretaria de estudio y cuenta con el magistrado Maitret, por ejemplo, me acuerdo de unas pruebas que yo le dije, oye, es que yo creo que esto es indispensable y lo necesitamos para pedir, eran unas prestaciones de estas de fin de año, para saber cómo la Junta Ejecutiva autorizaba esas prestaciones. Y la verdad fuimos la única ponencia ociosa, gracias a la bondad y a la paciencia que me tenía el magistrado Maitret, de que las pedimos, y fuimos la única ponencia que las pedimos, y esas pruebas le sirvieron a todas las demás ponencias, por ejemplo, para poder determinar que era una prestación extralegal, o sea, todo eso, porque nadie la había pedido, a nadie se le había ocurrido. Entonces, yo sí creo que como tú dices, hay pruebas que uno tiene que volver. Si no quieres ir a inspección, pues requiéralas y las tomas como documentales, porque hay muchas cosas que que te piden inspeccionar, pero que en realidad la puedes traer, la puedes pedir como documental y cambiar la naturaleza de la prueba, y sin problema. Entonces, coincido, Maxima, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra compañera, algún otro compañero que quisiera expresar algún comentario o exponer alguna duda a partir precisamente de lo que bien nos ha transmitido, bien nos ha dicho la magistrada del Valle? Si no hubiese algún otro comentario o alguna pregunta, magistrada, pues algún comentario final para cerrar esta primera sesión. ay, que ya vimos que probar en materia electoral para mí es difícil, Carlos, la verdad. O sea, es muy difícil. O sea, para mí, la documental prácticamente, para mí, ahora sí como se decía, la confesional es la reina de las pruebas. Yo creo que en materia electoral, la documental es la reina de las pruebas, la verdad. Porque hay, te digo yo, estos videos que te salían, ¿no? Y te decían, pero es que ahí está clarísimo, mire, le está dando la tarjeta, ¿no? Y yo, pues sí, mucho gusto, ¿no? Pues es un señor de camiseta blanca, verde, morada, roja, el color que quieras, pero no veo nada más de lo que tú me estás probando, ¿no? Entonces, sí es una gran labor y, bueno, yo incluso, igual nuevamente en Ciudad de México, yo les decía, por ejemplo, cuando todo este sistema probatorio en aquel entonces, digo, ahora desconozco la verdad, cómo se pasó a este sistema de participación ciudadana. O sea, yo decía, si ni un partido político logra probar las cosas que quiere, o sea, yo decía, pobres ciudadanos, o sea, ¿cómo le van a hacer? Y la verdad sí para ellos era desesperante, ¿no? Porque sí te decían, oiga, es que esto está claro aquí, ¿no? Pues no está claro, perdóneme. Yo sé que para usted está claro porque usted conoce de la gente de la que usted me está hablando, pero yo no conozco a esa persona de la que usted me está hablando y para mí no es claro, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que, digo, para mí la prueba en estos casos es la documental. Las otras pruebas, la verdad, es bien complicado que te lleguen a acreditar algo. La verdad, digo, y habrá otras, bueno, que sirvan, pero sí es complicado. Digo, todos recordamos, por ejemplo, los casos de Pemex Gate y Amigos de Fox. Digo, fue toda base de inferencias y fue maravilloso esos proyectos, ¿no? De cómo se lograra la verdad.
Y como bien se decía, a ver, ahí no había pruebas directas. O sea, todo fueron a través de pesco aquí, pesco allá, hago aquí, y así fue como se reconstruyó la verdad, ¿no? Entonces, la verdad, digo, quienes juzgamos, y obviamente con nuestros equipos de trabajo, que recibimos gran apoyo de todas y todos ellos, sí se tiene una labor a veces titánica para intentar probar cosas y que muchas veces no hay cómo probarlo, ¿no? Aunque uno lo intuya, no tienes cómo probarlo. Sin duda, ese es bueno, en principio, pues el gran reto de quien afirma precisamente en sus respectivos medios de impugnación, en sus escritos. El primer gran reto es, pues, aportar los medios que permitan sostener las afirmaciones. Y posteriormente, pues, el gran reto de quien juzga, como bien se acaba de decir, es precisamente, primero, pues, valorar cada una de los medios probatorios en lo individual y después, pues, concatenar o valorar de manera conjunta para poder llegar a una conclusión fáctica que permita tomar la decisión correspondiente en cada caso. Sin duda, y bueno, seguramente habrá coincidencia en este punto. Me parece que en la materia electoral es en una de las que con mayor claridad y evidencia, ahora sí utilizando la palabra, pues se aprecia la dificultad a la que se enfrenta quien toma esta decisión, la decisión de decidir la decisión en cada caso, la dificultad a la que se enfrenta precisamente para poder construir esa que denominan la premisa fáctica de la decisión. Pues sin duda, mañana que se dé continuidad a esta exposición, se abordarán estos otros temas que quedan también de mucho interés y que, bueno, pues esperaremos con muchas ansias para continuar escuchando la magistrada, que siempre es un placer, un gozo, y pues reitero la invitación a mis compañeras, a mis compañeros, para, si no es en este momento, pues mañana plantear dudas, preguntas o comentarios a la magistrada del Valle, a quien no me queda sino agradecerle muchísimo, como siempre, su colaboración y su para exponer estos temas que no son fáciles, pero que resultan fundamentales en el ejercicio de la función jurisdiccional. Incluso por eso preferí traer guión, dije, para no salirme, dije, e intentar ser lo más claro que se pudiera. Pero muchísimas gracias, de verdad. Gracias por acompañarme esta tarde y gracias nuevamente por la invitación, querido Carlos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno, invitaría a mis compañeras, a mis compañeros a abrir micrófonos para pues despedirnos con un fuerte aplauso a la magistrada Gabriela del Valle.